tres amigos de esta familia Sin Censura. Veo llegar a Marcelino Gómez Brenes. Le mando un abrazo hasta Chihuahua. ¿Cómo estás, Marcelino? Hola, Vicente. Buenas tardes. Aquí saludándote desde Chihuahua, a ti y a todos tus seguidores. A la orden. Se me hace, compañeros, que está un poco bajito el sonido con Marcelino, a menos que sean mis audífonos, pero a ver, nuevamente, háblame un poquito, Marcelino, ¿cómo te ha ido? Ahí se escucha ahí bien. Ahí está. Gracias, mi querido Marcelino. Saludo al diputado Hamlet Almaguer. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, para ti, para Marcelino y para todo el auditorio de Sin Censura. Aquí estábamos muy atentos escuchándote a ti y a Jaime sobre esta ridícula teoría de conspiración. Así es, así es. Mejor ahí la dejamos porque se nos va a ir todo el programa burlándome de López Dóriga por las jaladas que publica, pero bueno, también saludo al querido Norman Pearl. Norman, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Vicente, muy amable. Un gusto poder compartir esta mesa con Hamlet y con Marcelino y por supuesto platicar contigo y con la audiencia. Hay muchas cosas que... Hay muchas cosas. Es más, voy a poner sobre la mesa porque mucha gente me está criticando. Ya ven que me dicen, oye, tú dices que no estás de acuerdo con lo que dijo el presidente, el mensaje que le envió a Caroline Adams, a su hijo José Ramón, de no demandar a los creadores y promotores de la fake news, de la casa gris, como le han llamado en la oposición, la casa de Houston. Yo lo pongo sobre la mesa para ustedes. ¿Deben o no entablar acción legal si se sienten difamados, calumniados, el hijo mayor del presidente y la nuera del presidente? Yo digo que deberían, porque ellos no son políticos, porque ellos no, pues literal, no son Andrés Manuel López Obrador, y porque considero que alguien tiene que buscar ponerle un alto a esta impunidad con la que mienten estos medios y estos periodistas o pseudo periodistas. Marcelino, ¿tú qué piensas? Mira, Vicente, yo creo que estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Sería hacerles el caldo gordo a estos mercenarios. Es mejor que el papel de la respuesta, de la confrontación, de poderles demostrar con la verdad pues toda la sarta de mentiras que han estado llevando a cabo contra la familia del presidente López Obrador en las últimas semanas, pues lo hagamos el pueblo, lo hagamos la ciudadanía, lo hagan los medios independientes, lo haga la jornada, que ahora, bueno, pues ya se les acabó el discurso de defender a los periodistas y vuelven a la normalidad como lo son, hipócritas, cínicos. Yo creo que hace bien el presidente en recomendarle esto a su hijo y a su nuera, porque sería el cuento de nunca acabar, Vicente, para esta oposición pedorra y maltrecha. Hay un tema de estos cada 15 días y hay un tema nuevo con el cual golpetear al presidente de la Cuarta Transformación, porque no tienen base social, porque no tienen capacidad de movilización, porque no tienen gente real. Lo suyo son las mentiras y los bots. Entonces, dejémoslo que sigan con ese juego, que la realidad es que a la gente en el territorio, en el terreno, no les importa este tipo de temas, este tipo de ataques de los conservadores, de la oposición. Ya lo veremos en la revocación del mandato y lo veremos en 2024, pasando por este 2022 y el 2023, que habrá una concentración de fuerza con la Cuarta Transformación. Qué interesante el punto que pone sobre la mesa Hamlet, Marcelino, diciendo, sería el cuento de nunca acabar, porque un proceso legal pues lleva tiempo, mucho tiempo, y es mantener viva esta fake news. Pero bueno, también te escucho, diputado. Sí, los procesos judiciales por temas de daño moral se llevan años, ¿no? Recordemos recientemente un caso de un comunicador contra Rubén Moreira, precisamente por o su hermano, el exgobernador, pero era alguno de los Moreira, precisamente por una cuestión de una nota, y se llevó años, ¿no? O el caso de Proceso también, y Marta Sagún, que tardó muchísimos años en llegar incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Claro, no son comparables los casos en el fondo, porque en estos casos pues era real, ¿no? Lo que se manifestaba sobre estos personajes, pero digamos, en parámetros de tiempo de los procesos legales, pues se puede llevar incluso 4, 5, 6 años, y me parece que sería un desgaste innecesario. Y además, una de las cosas que cambió con la Cuarta Transformación es que ahora no solamente los jueces, los magistrados o la fiscalía emiten veredictos o presumen que alguien ha cometido alguna infracción o algún delito o algún error. Ahora la verdad es que algo que cambió es que la ciudadanía entera, el pueblo de México, es el juez del actuar de no solamente los funcionarios, sino también de los medios de comunicación tradicionales, e insistir, en todo el mundo hay una ola en contra de la desigualdad, en contra del despilfarro, no solamente del sector público, sino también del sector privado. El movimiento de indignados allá de Estados Unidos que surge después de la crisis financiera del 2008, pues precisamente apunta a eso. Hay corrupción y mucha corrupción en el sector privado, hay abusos en el sector privado y lo vemos en todos los órdenes. Y esto existe en las grandes corporaciones transnacionales, lo vemos ahora que estamos analizando la reforma eléctrica con las cifras que se revelan, y lo vemos también en los medios de comunicación. Y por eso es importante estar informados y que sea la ciudadanía la que emita este veredicto. Vicente. Norman, ¿cómo ves tú? ¿Se debe o no buscar ponerle un alto a la calumnia, a la difamación, a través de un proceso legal que deja sobre la mesa la nuera del presidente en su comunicado de ayer? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo tengo que ver con mucha objetividad que el delito por calumnia pues, se ha abaratado, ¿no? Ya no se sanciona de una manera regular, ya no es concurrente. Yo veo, no en México, pero en Estados Unidos es otra cosa. Y yo considero que la demanda no sería en México, sino en Estados Unidos, porque Latinus está registrado en Estados Unidos, porque ellos son ciudadanos o ella es ciudadana estadounidense. En fin, hay otras cosas ahí en el tablero, ¿no? Perdón por interrumpirte. No, no te preocupes. Por supuesto que yo me sustraigo al tema tan personal de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es decir, sabemos que se emite esta opinión por parte de empresas residentes en los Estados Unidos, de periodismo, entre comillas, y que eventualmente la reacción de la familia pues podrá ser con la objetividad que se requiera. Pero yo me quiero referir específicamente a lo que pasa en México, en donde ya vemos con mucha naturalidad el insulto, la calumnia, la mentira, ¿no? De hecho, los montajes de Carlos Loret de Mola, pues ya son normales, viven prácticamente de eso. Yo por ahí sacaba un tuit ayer o ahora, no me acuerdo, en donde hablaba de cómo López Obrador termina por ser desde el 2006 una industria para estos pseudoperiodistas, ¿no? Porque viven de él. Me acuerdo perfectamente bien por ahí del 2005, 2006, haberme encontrado en las filas del Universal a un tipo de apellido alemán que todos los días hablaba de López Obrador, ¿no? Es decir, bueno, vivía de López Obrador, así como viven prácticamente la mayoría de los chayoteros y textoservidores que nos encontramos siempre y que parece que no, ya no hay un tema que puedan ellos tratar que esté al margen del presidente, antes el candidato y ahora el presidente López Obrador. Insisto, creo que se ha abaratado el delito de la calumnia, aunque no se llame así, pero es recurrente, la gente lo hace con mucha facilidad, considerando que no habrá repercusiones de carácter legal, y esto creo que también es una cosa seria. Sin embargo, ha prevalecido en la opinión y en la insistencia del presidente López Obrador la necesidad de que se mantenga de una manera rígida la posibilidad de que se exprese, de que uno exprese lo que piensa, ¿no? Pero bueno, se incurre mucho en la mentira, se incurre mucho en el desprecio por la verdad, en pocas palabras. Y fíjense nada más cómo el presidente podría tener la razón. Yo admito que solamente
es mi opinión y que pues que el presidente tiene otros datos. Tiene otros datos que hoy dice que están, ¿cómo le hizo? Están duro, se gastan millones, dice la jornada precisamente que por ahí de los 7 millones por semana en trolls y bots en redes sociales, y él trae lo más importante, que es más del 70% de aprobación. Y no está mal el presidente, no está alejado de la realidad. De hecho, sigue siendo calificado como el mejor líder de los países que analiza esta casa encuestadora, como el mejor líder del mundo, haciendo una evaluación en cada país, querido Marcelino. 7 millones de pesos a la semana y se me hace poco, Vicente, y nada más para redes sociales. Ahí es cuando les decimos de nueva cuenta, como les ha dicho el presidente López Obrador, hay que darles un consejo a la oposición, hay que guiarlos para que puedan representar algo de contrapeso contra la Cuarta Transformación, porque van por el camino equivocado. Mientras sigan con esa estrategia, mientras sigan derrochando el dinero que a lo mejor les sobra, Vicente, a lo mejor esos 7 millones de pesos a la semana es lo poco que podemos ver o lo que podemos descubrir de las toneladas de pesos y dólares que meten para contrarrestar el avance del presidente. Y bueno, pues no les va a resultar como no les ha resultado. El presidente sigue creciendo en popularidad, mientras más lo ataquen, sobre todo con esos temas que lo repito, cuando uno está en el territorio, cuando está en los municipios, en las colonias, en los barrios, con la gente, créeme que esto les vale madre, Vicente. A la gente podrán decir lo que quieran del hijo del presidente, de la esposa, de la casa gris, pero la gente lo que valora es la pensión para los adultos mayores, Vicente, la pensión para las personas con discapacidad, el apoyo que está llegando a todos los rincones del país. Lo demás es politiquería, como dice el presidente. Así es, querido Hamlet, precisamente por lo que hoy dice el presidente, por lo que ya había publicado la jornada, es que sea tan urgente que vayamos conociendo quiénes son los que financian estas campañas. Porque sí, hoy sabemos que son 7 millones semanales, pero ¿quiénes son los que le están metiendo el dinero? Es un dineral aquí en México, en Estados Unidos, en China. Pero bueno, el presidente dice pues que no le quitan ni una pluma al gallo, más del 70% y sin presumir, dice el presidente, de aprobación. Es un riesgo para las democracias en el mundo que ciertas fuerzas oscuras, oligárquicas, con intereses muy claros, se metan en este tipo de cuestiones, ¿no? A través ya de lo que han referido muchos analistas, algunos como golpe blando, otros como guerra híbrida, como lo han comentado también Fisgón, pero lo cierto es que hay una reacción siempre de los círculos y de los grupos que están perdiendo poder. Me acuerdo, por ejemplo, ahorita vale la pena retomar, Trotsky, cuando habla de la historia de la Revolución Rusa, menciona precisamente que en el momento cumbre en el que hay una transformación rápida, que por eso es una revolución, hay un cambio brusco, tiene que ser brusco, hay una reacción de igual proporción de los grupos de poder que perdieron esos privilegios o esos segmentos, y en ciertos momentos pareciera ser que existen dos poderes al mismo tiempo pugnando, pero el poder del Estado es mayor. Y es encomiable que el presidente de la República no quiera utilizar ese poder del Estado para darle su medicina a quienes están abusando de un derecho, porque esto es claramente un abuso del derecho a la libertad de expresión y un trastorno del derecho a la información, porque lo que están generando es desinformación con todo dolo, con toda alevosía, porque además lo están haciendo de manera premeditada y lo están realizando con millonadas, con carretadas de dinero en un momento en el que se están tocando intereses económicos en sectores tan relevantes como la energía y por supuesto con un grupo resentido porque han perdido sus privilegios, y no vamos a dejar de señalar eso. En la Cuarta Transformación se trata precisamente, como lo menciona Marcelino, de atender
a todos aquellos que en sexenios anteriores habían sido menospreciados y descuidados, y reiteramos que por el bien de todos van primero los pobres, y como decía Norman, pues hay un llamado de atención en el sentido ético de lo que está realizando desde la oposición. Ya están cruzando cualquier umbral y cualquier límite. Vi un video también en Twitter de Mexicanos contra la Corrupción, y se ufanan y dicen, ya ven cómo sí teníamos razón, porque la jornada confirmó que existe el contrato y demás, y entonces la casa sí estaba rentada. Pues sí, pero ellos primero decían que no había documentos, y ya salió la jornada a señalar el documento de manera muy, muy clara. Y perdón por regresar un poco a la anterior pregunta, pero es muy importante lo que mencionas, porque sí, podrían acudir a tribunales, pero en Estados Unidos, y allá bajo todo el andamiaje institucional, el derecho de torts, de los daños precisamente a la dignidad y el daño moral, está muy, muy evolucionado y tiene muchísimas herramientas para llevarlo a tribunales de una manera más rápida. En México tardaría muchos años, creo que en Estados Unidos sería más ágil, pero encomiable que el presidente de la República prefiera no que su hijo y su nuera no se involucren en estos temas en tribunales. Es el pueblo el que juzga, y es el pueblo el que decide, y es el pueblo el que le está dando el respaldo al presidente de la República. Vicente. Yo sigo insistiendo en lo importante, gracias Hamlet, en lo importante, Norman, de conocer quiénes financian, de dónde reciben dinero los personajes que, si los le escarbáramos tantito, no tendrían autoridad moral. Me acaban de mandar esto. El conductor de Univisión, León Krause, ha puesto en el mercado su casa por $3,650,000. Puta madre. Yo me aventé 20 y tantos años en Estados Unidos. Fui conductor de noticieros, los noticieros principales de Univisión en Phoenix, de Telemundo en Chicago, y nunca pude aspirar a comprarme una propiedad de $3,650,000. Me lo acaban de enviar, mira. Aquí está, para que luego no. Y andamos yo sé que se trata del hijo del presidente, que León Krause es conductor de noticieros, pero es también hijo de Enrique Krause, señalado de beneficiarse de gobiernos anteriores. Y bueno, pues hoy León Krause, uno de los también odiadores de López Obrador desde Estados Unidos, insisto, pone a la venta su casa en California, porque se tiene que mudar a Florida, por $3,650,000. Con un salario de conductor de noticieros, ¿puede uno pagar una casa de $3,650,000? Puta madre. Lo dudo. Pero, bueno, nada más quería dejarlo sobre la mesa. Norman, también te escucho con tu opinión, con tu comentario. Mira, bueno, finalmente estos son unos vividores, son conocidos vividores dentro de la sociedad y dentro de la economía mexicana. Cuando nosotros tratamos de encontrar el origen de los recursos, bueno, no tenemos que ir muy lejos, hay antecedentes muy claros. Recordaremos la casa de Berlín. Ricardo Sevilla lo describe de una forma cruda, y en donde aparecen justamente los Krause, los dos, padre e hijo, y aparece, por supuesto, Coppel, y aparece el dueño de Cinépolis, y aparecen, pues siempre Claudio X González, con sus aportaciones que exprime de organizaciones teóricas que aparentemente tienen una función social. Ahora, el reclamo del presidente López Obrador al gobierno de Estados Unidos, bueno, pues es un reclamo serio, es un reclamo justo, que inclusive quizá deba de alcanzar instancias internacionales de justicia para poder hacer entender a Estados Unidos que no puede seguir socavando la democracia, perdón, en los países de América Latina y del mundo, porque lo que se está haciendo termina por entenderse como algo
permitido, ¿no? Y eso no es posible. Es decir, no es posible que Estados Unidos esté inyectando recursos para que golpeen al gobierno de México, con quien debe de tener una relación estable, cálida, ¿no? Porque pues, somos socios comerciales y mantenemos sociedades en diferentes ámbitos. Entonces, es algo muy, muy serio. Me parece que de lo más importante que se mencionó ahora en la mañanera es la reiteración que hace el presidente a los Estados Unidos para que conteste su denuncia. Y bueno, pronto podemos entender que Biden está tomando una posición y bueno, si se insiste en esta circunstancia, bueno, pues tendremos que entender que que se cuenta con un enemigo adicional, ¿no? Que está fuera de nuestras fronteras. Así es, y bueno, vaya que si hay temas para abordar, para comentar. Por cierto, ya hablaremos de una situación que viste de luto a la Cámara de Diputados, sobre todo al grupo parlamentario de Morena. Ya nos contará Hamlet sobre esta situación, pero déjenme plantearles otro tema. Las irregularidades de las que se están colgando en la oposición, irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, dicen desde el PAN, comprueban el cochinero con lo que el gobierno morenista realiza obra pública, maneja los programas clientelares y el despilfarro del dinero de todos los mexicanos. Así opinan desde el PAN los que nada le dijeron a Felipe Calderón por su estela de luz y su sobreprecio, los que nada dijeron por la barda que dejó y que nunca concluyó en refinería. Pero bueno, el presidente dice todo se va a aclarar y no somos iguales. Dame tu opinión, Marcelino. Oye, es que todo va en conjunto, Vicente. Marco Cortés y Alito Moreno, pues son un chiste con lo que ha habido de dirigentes en el PRI y en el PAN, que aunque conservadores, pues no todos eran tan pendejos como estos. Hay tipos brillantes aquí, por ejemplo, en Chihuahua podríamos quejarnos mucho de Javier Corral, pero no es un tipejo de estos, de este nivel como Marco Cortés, porque hay que recordarles a los panistas que todo lo que se está haciendo, principalmente en los grandes proyectos como es la refinería, puede solucionar lo que dejaron tirado, lo que abandonaron durante años y lo que abandonaron a propósito, lo que saquearon al país, lo que saquearon a Pemex, lo que tenemos que reconstruir, y obviamente tiene un costo para el país y lleva su tiempo, al igual que la seguridad. Por ahí veíamos que critican el avance de seguridad en algunos estados, que en la mayoría de los estados, incluyéndose Chihuahua, hay avances, hay buenos resultados, sobre todo en los homicidios, que es uno de los temas que a la ciudadanía más le importan, pero son problemas que ellos generaron durante décadas, Vicente, son problemas que ellos han generado, no solamente por el modelo neoliberal, porque, como decía Paco Ignacio Taibo, es un neoliberalismo a la mexicana, que es mucho más cabrón, combinada con el saqueo, con la corrupción, con la hipocresía y el cinismo de estos canijos que saquearon al país, destrozaron toda nuestra sociedad, y que bueno, hay que reconstruirla y tiene un costo de tiempo y de recursos que se está aplicando. Hay que tenerle confianza en la Cuarta Transformación y al presidente, Vicente. Hasta para esto, Marcelino, no tienen vergüenza. Los compañeros ponían un tuit de Marco Cortés, el presidente del partido por el que llegó al poder, el hombre que lanzó una simulada guerra contra el narcotráfico y que mantuvo a un supuesto criminal, a un presunto criminal, como el jefe máximo de las policías en México. Marco Cortés escribe: Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Sonora, Veracruz y Morelos, con terrible crecimiento de la violencia y del crimen organizado. La constante son gobernados por Morena. En 2024 corregiremos el rumbo de México, devolveremos la paz y tranquilidad a las familias. Es este discursillo, Hamlet, el que va a llevar al basurero de la historia a estos personajes. No hay apuesta por México.
No hay un trabajar por México. Es que se hunda el barco, es a lo que le apuestan, a que se hunda el barco llamado Morena, llamado Cuarta Transformación, llamado Andrés Manuel López Obrador, y ya después veremos nosotros qué hacemos. No tienen autoridad moral para hablar de las muertes y de la violencia, porque el momento de inflexión en este país, en el que se disparan precisamente los homicidios y todas estas cuestiones tan delicadas que hemos vivido en las últimas décadas, es cuando ellos gobernaron. Es a partir del 2000, 2006, 2012, cuando crece toda esta violencia, esta espiral. Y hoy el presidente de la República también en la mañanera da a conocer información muy importante sobre cómo se ha contenido la violencia en el país. Específicamente en estos estados que menciona, pues habría que analizar, porque me parece que hay entidades federativas en las que la violencia está circunscrita a ciertos municipios o regiones, es decir, no es generalizada en todo el estado. Yo creo que en Veracruz se está haciendo un gran trabajo en relación a lo que se tenía con Yunes o con Duarte anteriormente, pues basta recordar los colgados en los puentes ahí en el municipio más rico del estado, en Boca del Río, por el centro de convenciones, Michoacán con los temas de los granadazos que existían, Sonora las masacres, en Guerrero ni se diga, cuando desde el poder asesinaban a opositores de izquierda, y me parece que en Zacatecas está muy focalizado en una zona del estado, en los límites con Jalisco, y hay una estrategia para atender esa situación. Está intentando generar simpatías con algo que pues es consecuencia, perdón, de lo que ellos estuvieron realizando en los sexenios anteriores. Además, baste decir que hay muchísimas entidades federativas en las que las cosas están mejorando de manera sensible. La Ciudad de México, por ejemplo, ahora pasa por un gran momento en materia de seguridad. Ha tenido una buena gestión la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hay esfuerzos importantes en Colima. Baja California, con Marina del Pilar, se está haciendo un muy buen trabajo en materia de seguridad, incluso con ajustes en las dependencias que están encargadas del tema. Y sí, no tienen autoridad moral para hablar de ello. Yo creo que Marco Cortés está desesperado. Me lo encontré acá en Guadalajara, en el informe del presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Y en ese momento, otro medio independiente Sin Línea publicó una fotografía de cuando estaba el presidente de la República con la gobernadora de Chihuahua, con Maru, y le tomaba la mano para que solamente mostrara cuatro dedos, y decía por ahí la nota que no se lo mostraran a Marco Cortés. Yo estaba con Fabio Castellanos, el delegado en funciones de presidente aquí en Jalisco, y con Jade Cole, que también vino al informe, y en ese momento pues le mandaron la foto a Marco, y hubieras visto la cara que hizo, el balde de agua fría de ver a su gobernadora coqueteando con la Cuarta Transformación. Así es que yo creo que es una medida desesperada, no tienen para dónde hacerse. No, y espérate a que dé a conocer una lista que traigo aquí para el segmento, para cerrar, querido Hamlet. Le va a dar chorro a Marco Cortés. Norman Pearl, sigue por esta ruta que no puede ir a buen puerto con el PAN. Ojalá que la gente que nos ve y nos escucha entienda que esto no puede ser no puede apostarle a un buen futuro cuando el PAN solamente se dedica a escupir veneno. Sí, bueno, hay que reconocer que Marco Cortés es uno de los grandes aliados de la Cuarta Transformación, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho muy mal. Cuando él habla de programas y despilfarro, pasa por alto que, y lo ha dicho el presidente, 7 de cada 10 personas se benefician, 7 de cada 10 hogares se benefician. 22 millones de hogares tienen beneficios a través de programas sociales. Y hay algo que hay que reiterar. A mí me han preguntado en varias ocasiones que qué pienso con respecto a los programas sociales. Y cuando él dice que son clientelares, claro que son clientelares. Yo siempre lo he dicho, un buen acto de gobierno es clientelar. Y los programas sociales son clientelares porque ahora sí llegan a las personas. Antes existían algunos programas sociales y ese dinero, esos recursos se quedaban en el camino, se quedaban con las organizaciones y se quedaban con intermediarios.
y jamás llegaba a la gente que lo requería. De tal suerte que no solo es disponer y establecer un presupuesto para programas sociales, hay que encargarnos, o bueno, ellos se han encargado de hacerlo llegar a quien realmente lo necesita. Cuando habla de la inseguridad en estados como Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Sonora, hay que recordar que apenas van entrando estos gobiernos, ¿no? Y que esos gobiernos en términos de seguridad también estaban en ruinas, ¿no? No habla de la Ciudad de México, por ejemplo, no cuestiona la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque la Ciudad de México ha sido gobernada con mano de hierro y con muy buenos programas de seguridad por parte de la jefa de gobierno. Ahora, si hablamos de Veracruz y Morelos, Veracruz tiene un antecedente muy triste en términos de violencia. Una violencia que ha sido mantenida desde Fidel Herrera y todos los gobernantes Delgado con su interinato y toda aquella gente que fue pasando, ¿no? Yunes, antes Duarte, en fin, toda esta gente que era una bola de ampones que solamente se dedicaban a crear delitos a partir de una fiscalía que tenían perfectamente controlada, ¿no? Entonces, bueno, me parece que Marco Cortés, quiero insistir, apoya o aporta poco a un partido que bueno, pues, confió en que podrían hacer, que podría ser un partido de oposición con un contrapeso inteligente, pero no, el contrapeso, lo dije yo alguna vez en algún artículo o en algún tweet, el único contrapeso que se puede hacer es creando condiciones de gobierno adecuadas, actuando con honestidad, que ya se dejen del meme, del insulto, del absurdo, que se pongan a trabajar con el gobierno de la República y que les digan, bueno, aquí estamos, ¿en qué podemos participar para que se puedan dar a notar, ¿no? Para que puedan hacer algo bueno. Es triste el papel de la oposición y por eso cada día es más pequeña y por eso el presidente López Obrador cada día crece más en su popularidad y respaldo por parte del pueblo de México. Y también es una muestra, esto que le voy a señalar, que la opinión de un político no es necesariamente la opinión del ciudadano de a pie. Ponme otra vez, mi querido Luis, el tuit de Marco Cortés, de Veracruz, Colima, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Sonora, Veracruz y Morelos, con terrible crecimiento de violencia y del crimen organizado, la constante, son gobernados por Morena. Bueno, le tengo malas noticias a Marco Cortés. La gobernadora de Colima, la gobernadora de Guerrero, están entre las mejores evaluadas, y ahí le va esta lista. Es el ranking hecho por Grupo Impacto de gobernadores y gobernadoras, las 5 gobernadoras mejor evaluadas. Claudia Sheinbaum aparece al tope, Lorena Cuellar de Tlaxcala, Evelyn Salgado de Guerrero, María Eugenia Campos, Maru Campos de Chihuahua e Indira Vizcaíno de Colima. 4 de Morena, una del PAN y una que, voy a decirlo con mucho respeto, coquetea con la mano izquierda porque trae lastimada la derecha, diría el presidente. Creo que es la mejor, no la mejor, la gobernadora más amistosa con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aparece entre las 5 gobernadoras mejor evaluadas. Por eso digo que no le iba a caer muy bien que digamos esto tampoco a Marco Cortés, Marcelino Gómez Brenes. Les compro el top 3 de la encuesta, Vicente, pero el 4 ya no, porque Maru, hijo de su, representa lo peor que hemos vivido en este estado. No debemos de perder de vista que sí, es muy amistosa y muy sumisa con el presidente, porque representa al duartismo. Su jefe está en una prisión en Miami, y aquí en Chihuahua sabemos perfectamente lo que representa ese grupo político y la corrupción a la que van a llevar y están llevando al estado. Vicente, nada más para tener una idea, tienen récord en el primer año de gobierno en endeudamiento, más de 8,000 millones de pesos lleva ya la señora.
siendo fiel a las enseñanzas de César Duarte, que nos dejó con más de 50,000 millones de deuda. Ese grupo es muy peligroso, son muy hipócritas como todos los panistas. Hay que tener en cuenta también que todo, de lo poco, Vicente, que hizo Javier Corral aquí en Chihuahua, recordemos ese combate a la corrupción del gobierno de César Duarte, hubo unas cuantas decenas de detenidos por el saqueo al estado de Chihuahua y al pueblo de Chihuahua. Hoy en día, desde que llegó Maru Campos, no queda uno solo preso. Todos fueron liberados y ahora va la venganza, ahora va la administración de Maru contra los corralistas, que eso pues también nos cae un poco en gracia porque al final de cuentas son panistas los dos grupos, Vicente. Así es. ¿Cómo ves tú, Hamlet? Claudia Sheinbaum con el 60% de aprobación, Lorena Cuellar con el 58%, Evelyn Salgado con el 54%, Maru Campos con el 51%, Indira Vizcaíno con el 45%, las 5 gobernadoras mejor evaluadas en México de acuerdo a Grupo Impacto. Lo que mencionábamos, hay un ejercicio exitoso en la Ciudad de México, hay un trabajo de inteligencia muy dedicado, muy puntual, que se ha realizado de manera extraordinaria. Guerrero, yo lo veo estable, que para Guerrero eso es complicado. Yo vivía ya 4 años. De hecho, pues soy de aquí de Jalisco, pero es en Guerrero donde me involucro con los grupos de izquierda y donde conozco los problemas, grandes problemas sociales y de desigualdad en municipios muy pobres del estado. Entonces conozco la situación de Guerrero, sé que es un estado muy complicado de gobernar y que tenga estos números pues es extraordinario. Y me queda muy claro que en el caso de Chihuahua, si hubiéramos ganado la gobernatura con Loera, pues obviamente no iba a aparecer en este ranking de gobernadoras, pero sí en el gobernadores estaría en un extraordinario lugar. Hay un papel muy destacado de nuestro alcalde Cruz Pérez Cuellar de Ciudad Juárez, donde ganó Morena, y también ahí se genera una parte muy importante de la violencia en la entidad en Chihuahua, y me parece que está haciendo un gran papel. Y claro que sí, el mensaje para los ciudadanos de Chihuahua que nos ven es, si Morena gobierna el estado de Chihuahua, las cosas van a mejorar también en ese esquema. Entonces, felicitar a nuestras gobernadoras por ese gran trabajo que están realizando. Y esto también motiva al resto de las entidades del país. Tenemos 6 gubernaturas en disputa para este año, a que tengan la confianza en que Morena hace muy buenos gobiernos estatales, en los que no hay corrupción como en otras épocas, en los que el tema de seguridad se atiende de manera profesional y se da la batalla por pacificar al país de manera integral. No se apuesta todo a la represión y a comprar más armas y chalecos antibalas y patrullas. No, hay una atención de las causas muy importante, sobre todo en materia de prevención con los jóvenes, con este gran programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y el combate a la pobreza y desigualdad que empuja a muchos, lamentablemente, a entrar en esta situación de la guerra que se vive en muchas regiones del país por las carencias que existen y que está en vías de pacificarse a través de esta estrategia integral, Vicente. Que así sea, Hamlet Almaguer. Norman Pearl, ¿cómo ves a las 5 gobernadoras mejor evaluadas? Sí. Y es muy estimulante, sobre todo para que quede muy claro que la eficiencia en el trabajo político de la mujer es importantísimo, ¿no? Rebasa en muchos casos a sus pares hombres. Me sorprende que la gente piense en que Claudia Sheinbaum no es una política completa. A mí me sorprende de veras que lo piensen, porque Claudia Sheinbaum con ese 60% administrando el 25% del país, pues es un reto diferente, ¿no? A Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? O a Colima. Estamos hablando de un desarrollo, de un desempeño que pues, por supuesto que demanda inteligencia, cultura, experiencia, temple, valentía. Claudia Sheinbaum me parece extraordinaria en la función que está desarrollando. Y por supuesto que mi felicitación para todas las gobernadoras que tienen su origen en Morena, porque también están trabajando de una forma muy cerrada con el presidente de la República para poder cristalizar los esfuerzos y los proyectos
que la cuarta transformación demanda, ¿no? Entonces es una cosa muy estimulante, yo diría que para todo el pueblo de México poder ver estos comportamientos. Oigan, antes de despedirnos, Hamlet, pues de luto está el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Se reporta la muerte de la diputada Celeste Sánchez Romero, diputada por Durango. Lo que tengo entendido es que fue encontrada sin vida. No hay mucha información, muchos datos. Y bueno, pues tú nos tendrías que comentar, tú puedes mejor comentarnos sobre esta pérdida de una mujer joven y comprometida con la transformación del país. Pues ha sido un día triste, Vicente. Celeste era muy joven, la diputada más joven del Partido del Trabajo, 32 años. Quiero hacer la aclaración, yo me equivoqué, es del Partido del Trabajo, debí de haber dicho sí, de la coalición Juntos Hacemos Historia, perdón, Hamlet. Pero tienes razón en que hay tristeza en el grupo parlamentario de Morena. Ella era la diputada más joven del PT y teníamos pues una relación cercana con los legisladores jóvenes, coincidíamos en comisiones, en discusiones, nos daba mucho gusto saludarla en el pleno, celebrábamos el trabajo que estaba realizando. Una mujer además que demostró que se puede servir a México de manera dedicada y con conocimientos, porque muchas veces la crítica de la derecha hacia los partidos de izquierda ha sido que no se tienen cuadros con preparación. Celeste tenía un doctorado en un área muy especializada y además formaba parte del Sistema Nacional de Investigadores y le servía al país no solamente desde su conocimiento científico, sino también dando la pelea en la Cámara de Diputados. Y pues para nosotros es una pérdida muy, muy sensible por todos los años y el potencial que tenía Celeste. La mayoría de los cuadros en el PT, y digo, no, esto no es incorrecto, pero son personas con mucha trayectoria política, que han ocupado cargos directivos del partido en entidades federativas, que han tenido muchos procesos de reelección, que vienen del Senado y otra vez han estado en la Cámara de Diputados y demás. Y Celeste era ese impulso joven al interior del PT y nosotros nos sentíamos muy privilegiados de contar con ella en la coalición. Y pues hoy perdemos a una amiga y a una gran diputada, Vicente. Y hay que decirlo, una mujer comprometida, tan comprometida que el último evento del que se tiene registro, al menos del que tengo registro yo, fue esta asamblea informativa sobre la reforma eléctrica en Durango, en el que participó Andrea Chávez, diputada de Morena, el amigo Abraham Mendieta, el diputado Mauricio Cantú, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, la senadora Margarita Valdés, en fin, y ahí estaba la doctora Celeste Sánchez Romero, descansa en paz, la diputada Sánchez Romero. Bueno, pues con esta triste noticia, les pido que cerremos invitando a la gente para que los sigan y para que los apoyen. ¿En dónde te buscan a ti, Marcelino Gómez Brenes? Muchas gracias por el espacio, como siempre, Vicente, y descanse en paz la compañera. Un abrazote a Hamlet y a todos los compañeros del PT y de todo el grupo parlamentario. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y YouTube como Marcelino Gómez Brenes. Los saludamos y los abrazamos desde Chihuahua. Claro que sí, un abrazo, Marcelino. Hamlet Almaguer, ¿en dónde te buscan, diputado? ¿En dónde te siguen? No escucho a Hamlet, compañeros. A ver, diputado, ¿me escucha ahí? Bueno, creo que el sistema lo ha sacado de pantalla. Espero que regrese para cerrar como siempre. Norman Pearl, ¿en dónde te buscan a ti? ¿En dónde te apoyan? ¿En dónde te leen? Bueno, Norman Pearl, arroba Norman F. Pearl en Twitter, el mismo nombre, en Facebook, en la página personal y en la fanpage. Y además escribo para varios portales.
entre otros La Lupa MX, escribo también para Reporte 32 MX y Manifiesto 21. Próximamente me van a poder ver en un programa de Sin Línea que estará dedicado exclusivamente al rescate de mujeres que están en reclusorios de manera injusta. Muy bien, pues estaremos al pendiente de ese esfuerzo independiente con los amigos de Sin Línea MX. Norman, por lo pronto, les mando un abrazo tanto a ti como a Marcelino, al propio Hamlet Almaguer, a quien desafortunadamente el sistema lo ha sacado de pantalla, pero nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo. Por lo pronto, cuídense mucho. Marcelino, gracias. Norman, buenas tardes, buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.